Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos a este programa de hoy, lunes 8, en las previas de lo que va a ser esta noche el inicio del 9 de julio, en donde en distintas localidades se va a conmemorar esta fecha importante para lo que fue el desarrollo de las luchas libertarias en todo el continente americano y acá para nosotros, el 9 de julio de 1816, en este Congreso de Tucumán en donde se declaró la independencia. Independencia que lo mandaron preso al coronel Moldes, que era José de Moldes, representante de Güemes, lo mandaron a Chile a que vaya a pelear con el ejército sarmantiniano. Es una serie de cuestiones que marcan la irregularidad y el mal nacimiento que tuvo nuestra organización nacional, que comenzó por las Provincias Unidas del Río de la Plata, en donde no se logró una unidad que sea definida, porque en realidad los representantes de Chicha, sí, la zona del norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no fueron considerados, no fueron tenidos en cuenta. Era lejos la distancia para los que estaban en el puerto, y el puerto copó ese congreso de ese 9 de julio de 1816, que quedó en definitiva reducido a un trasladado a Buenos Aires y reducido a que estén representadas fundamentalmente el puerto. Los demás legisladores no tuvieron mayor peso, y ahí se comenzó el manejo de la política nacional que tuvo el lamentable presente de nuestro país, en donde la política se encargó de empobrecer una nación totalmente rica, y no por un sin querer, sino porque es el mandato de grupos internacionales de poder a los cuales nuestra clase política se somete sin mayor dificultad ni resistencia, ¿no? Todo un tema. Para acordarse de ese 9 de julio hay que ver en qué medida podemos inflamar los corazones y comenzar a ver cómo defendemos nuestra individualidad como nación, nuestra integridad también como estructura física y físico-geográfica que nos contiene a todos, y este país que estamos ubicados en una zona privilegiada de riqueza, sufriendo una pobreza agudísima, producto de que esa independencia no fue lo suficientemente clara, y esa constitución posterior de 1853, copia de la constitución de Estados Unidos, tampoco sirvió para establecer con una claridad meridiana que permita que nuestro país se desarrolle. Y acá nos encontramos nosotros, aprobando con 3,80 cuando la nota mínima es 4. Lamentable. Lo único que están sí aprobando con 11, no con 10. 10 es la nota máxima, y acá algunos sacan 11, son la gente que está manejando la cosa pública. Es una desvirtuación absoluta del término democracia, en donde a través de lo que se llama democracia indirecta, es decir, que gobernamos nosotros a través de nuestros representantes, se convirtió en una traición permanente del significado del término, dado que la democracia indirecta es directamente hacer lo que se les ocurre a ellos y lo que los centros internacionales de poder determinan, porque ningún gobernante ha llevado adelante ninguna instancia que marque la independencia cierta de nuestra patria. Momento clave para poder reflexionar este 9 de julio respecto de lo que es nuestra nación. Estamos sometidos como población a una dirigencia que no tiene un proyecto de desarrollo coherente, constante, en donde se podría englobar con el concepto de políticas de Estado, y permanentemente han sido entregados nuestros recursos con mayor o menor rimbombancia, distribuyendo un poco más o un poco menos a la gente. El rumbo constante fue la entrega. Lamentablemente, les digo, esa es mi percepción. De todas maneras, cada uno tiene la posibilidad de pensarla a favor o en contra, acompañándonos los conceptos que yo vierto. Y por supuesto habrá que decir qué es lo que pasó con este país, ¿no? Porque nos hacen víctimas de una deuda externa y de un dinero que viene desde 1825 con el gobierno de Rivadavia, que esos dineros nunca ingresaron acá, nunca se percibieron, nunca los alcanzamos a disfrutar. Siempre ha sido un sufrimiento, porque el no pago de la deuda es una sanción efectiva, pero el ingreso de los dineros tomados como crédito nunca es un beneficio para la industria nacional ni tampoco para nuestro pueblo. Se contrataron para construir los acueductos de Buenos Aires y otras rutas
que se necesitaban para que el puerto sea fluido para poder exportar las mercaderías, y todo se hizo en función de intereses que no nos representan a nosotros, y sí a determinados sectores comerciales que tenían una clara orientación respecto de las políticas marcadas por otros centros que no son los intereses de nuestro país. Esto lo digo como una reflexión genérica, ¿no? Porque si no, no podemos explicarnos tampoco que un país riquísimo como el nuestro esté sumido en la pobreza, en donde la gente cada vez puede enumerar la menor posibilidad de vida, en donde el que comía hace 20 años un asado, en este momento, para hacer un asado tiene que hacer un círculo de ahorro para ver si llega a hacer algo en un día clave, o un domingo, un determinado acontecimiento, tiene que pesar 10 veces porque la actualización salarial nunca fue acompañada por lo que fue los aumentos de precios. Así que los aumentos de precios nunca han sido acompañados por el salario, lo dije al revés. Así que bueno, vamos a ir hasta que aparezca nuestro amigo para los comentarios internacionales, el señor Enrique Quique Romero, con quien vamos a mantener una amable charla para poder conocer qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Y por qué en el mundo? Porque en todas partes hay elecciones, en Francia, en Estados Unidos, en distintos países, y ya hemos visto, por ejemplo, en Italia, que asumió una persona que venía con un discurso rimbombante, y bueno, todos esos discursos quedan en la oralidad porque en los hechos no producen ningún cambio que pueda significar un movimiento al rumbo de lo que es una economía en franca caída, en donde a través de esta guerra internacional que se ha planteado desde Ucrania para usarla como base de lanzamiento en contra de Rusia de todo tipo de agresiones, está teniendo una respuesta por parte de Rusia que lo tiene amilanado la OTAN porque no dan en ninguna tecla de la que correspondería tocar. Tendrían que empezar a pensar en la paz. Y otra guerra internacional que nos tiene absolutamente absortos, que llaman enemigos a gente que son poblaciones civiles que están bombardeando desde Israel, con un gobierno que tiene clarísimos objetivos de provocar para llegar a un conflicto aún mayor. Han empezado con determinadas avances sobre Palestina, en donde está la Franja de Gaza, y ahora se fueron para el norte, en donde está el Líbano, y comienzan a atacar supuestas fuerzas, o pueden ser fuerzas como Hezbollah, que dependen directamente del gobierno iraní, y bueno, promovidos ellos, tienen un conflicto seriosísimo, y la navegabilidad en el Mar Rojo y en el Mediterráneo se ha convertido en una hazaña en este momento, porque desde Yemen los hutíes, que algunos decían son como los CON de Argentina, Paraguay, están causando estragos en el conjunto de las naves que transitan por allí. Hemos visto que un portaaviones norteamericano importantísimo, el segundo en importancia, el portaaviones Eisenhower, fue silenciosamente retirado porque parece que le hicieron varios agujeros y lo han dejado casi al borde de la pérdida de operatividad y la posibilidad de que se pudiese ir a pique, cosa que sería una humillación para los Estados Unidos. Todo un tema, pero en definitiva las guerras estas tienen los que las promueven, que le venden al país guerrero y al país invasor, al invasor y al que se defiende de la invasión, y los dos están con negociaciones siempre procurando venderles al uno y al otro o darles créditos de cualquier manera, como ya ha ocurrido por decenas y decenas de años en las distintas guerras. Los centros de poder aprovechan todas estas circunstancias bélicas para aportar más caudal de enriquecimiento a grupos muy reducidos de industriales o de sectores financieros que sin producir se apropian de todos los medios de vida, como está pasando en este momento. La alimentación manejada por grupos como BlackRock, que no tienen ninguna otra misión más que enriquecerse con los fondos que van tomando de distintas maneras con inversiones, en donde van copando los centros de producción de alimentos y restringiendo a países que pueden producir, ya que hablaba de la independencia de nuestro país, que se conmemora mañana un aniversario más. Nosotros no tenemos ningún tipo de producción que sea significativa, porque todo está hecho en función de los intereses de los sectores económicos que dicen vos vas a producir A, X y Y el que produce una cosa distinta no se lo compra. Y nadie ha desarrollado nada que sirva para calmar
el hambre en nuestro país, se dice por gente que está informada, que este señor Milei no va a parar hasta que la pobreza de las clases medias llegue al 80 u 85%. Miren el futuro que nos espera y nos hablan con un discurso rimbombante lleno de alegrías y alegorías de términos técnicos que uno los mira como si le estarían hablando en ruso, porque todas esas explicaciones que dan de fórmulas polinómicas que parecen una maravilla con todo su contenido, terminan siendo menos que nada porque no nos sirven para mejorar nuestra situación. Dentro de eso está el cambio climático. Cambio climático que no tiene que ver con la política de Milei, sí tiene que ver. Porque tiene que ver porque le permiten la instalación de bases modificadoras de las condiciones ambientales en el conjunto del país. Y en ese contexto, donde habían heladas para fin de año, para las épocas, para fin de año, para el invierno, en este caso las heladas que se han dado han tenido un carácter gravísimo. Y les quiero mostrar algunas imágenes de lo que son las nevadas en distintas partes del país, particularmente en el sur, donde leía que falleció un propietario de una estancia, producto de que no podía desplazarse en su camioneta y por el frío murió, y al mismo tiempo la muerte de muchísimos animales. Vamos a ver un video para que nos informen un poco de esta situación. Ahí estamos viendo que destapan una fuente con agua que tiene arriba formado una capa de hielo como un disco, ¿no? Tremendo. Extremo, la semana comenzó con heladas en el centro, el sur y también gran parte del país en alerta por las bajas temperaturas. ¿Hasta cuándo el frío? En minutos se lo respondemos. Las 5 en punto de la tarde, en media hora le estaremos contando lo que pasa en la Argentina y en el mundo. Claro, el tiempo es noticia y transitamos así el país, diferentes zonas con frío polar. A esta hora en la ciudad de Buenos Aires, 9,4, pero el frío polar se hace sentir en gran parte de la Argentina con temperaturas bajo cero que se mantendrán a lo largo de toda la semana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Hay varias localidades del centro del país que registraron mínimas inferiores a los 5 grados bajo cero. El lunes arrancó con temperaturas polares, por ejemplo en Mendoza de hasta 6 grados bajo cero. El frío ha sido tan intenso que se congeló la fuente del Parque General San Martín. La imagen, claro, se volvió viral en redes sociales. Como pudieron ver en imágenes y escuchar, el frío se ha instalado en el país, pero yo siempre hago alusión a las condiciones políticas, porque el frío pasa a ser un problema político como la lluvia. ¿Y por qué? Porque hay manipulaciones al respecto por vía de la aplicación de tecnologías que son absolutamente perniciosas para que las empresas después puedan comprar a precios bajísimos tierras que las hacen carecer de lluvias durante 3, 4 años, como ya hemos tenido entrevistado al productor Hugo Molina, del norte de Córdoba, perteneciente a la Federación Agraria, y hemos visto que ellos, cada vez que estaba por llover, aparecía un avioncito, tiraba unos productos químicos en el aire, se disipaba la lluvia y después de 2 años apareció esta empresa grande que fabrica distintos elementos que les llaman remedios para el campo, que más bien serían venenos. Aparecieron proponiendo compra por precios bajísimos, devaluada toda esa tierra por la falta de la lluvia. Es decir, que es una herramienta política. Y hablando de políticas, en el mundo entero se está planteando una situación de elecciones. Y las elecciones, como yo lo he titulado, en cierta manera la intención sería cambiar autoridades, pero en realidad cambian solamente los mandantes que vienen a cumplir con el mismo plan. Las peleas son entre quién va a llevar adelante el plan que tienen los poderes centrales del mundo, en donde en ninguno de los casos están reflejadas las intenciones legítimas de ninguno de nuestros pueblos. Eso vamos a hablar con Quique Romero, que ya está presente en nuestra pantalla, y los saludamos desde Salta, Quique, con un caluroso abrazo a la distancia. Quique, bienvenido a Canal 7 Salta. Muchas gracias. ¿Qué tal, Raúl, querido? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Perfecto, lindo, Quique, acá estamos muy lindo, muy fresquito, pero tolerable. Estaba comentando de la nieve en la Patagonia, que es una cosa tremenda, en donde hemos visto que falleció una persona, que es un productor, también que el ganado está tapado directamente por esta cantidad de nieve y por supuesto carece de las posibilidades de alimentarse. En ese contexto, Terrible, sí, terrible. Y más que nada, vos recién pasabas un informe de la televisión pública. ¿M? Vos sabés que yo estudié meteorología y mi profesor fue Valentín Comar, nada más y nada menos. No sé si vos te acordarás de Valentín Comar. Valentín Comar era quien estaba al frente del informe meteorológico en lo que era Canal 7 de aquel entonces, hoy la televisión pública. ¿Eh? No solo eso, era el director del Instituto Meteorológico Nacional también. Y esto te estoy hablando, él lo hacía en los años 70 y años 80. En esos años estuvo al frente del INFE, era siempre él y Nadia, no me acuerdo el apellido de Nadia, una mujer de Europa del Este. Ellos dos eran quienes se encargaban de los señores meteorología a la televisión. Y una de las cosas que aprendí en aquella época con don Valentín Comar era cómo se medía la temperatura. Para medir la temperatura hace falta una estación meteorológica. ¿Qué es una estación meteorológica? Es una especie de torre de 2 metros de altura con una caja arriba en la parte superior. La caja tiene como un enrejado de madera, como si fuera una persiana americana, algo de ese estilo. Y adentro están los elementos como el termómetro, básicamente, el hidrómetro, el barómetro, el pluviómetro, hay una serie de elementos, el anemómetro, la veleta, todo eso forma parte de la estación meteorológica, pero lo más importante, el termómetro. ¿Y por qué la torre de 2 metros? Porque el termómetro tenía que estar a 2 metros de altura del piso. Así se mide el termómetro, el barómetro, todos los instrumentos meteorológicos a 2 metros de altura tenían que estar. Bueno, por instrucciones de la Organización Meteorológica Mundial, otro ministerio más que depende de las Naciones Unidas, en los mismos términos que ese otro que nos mandó a guardar durante los años a partir del 2020, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en los mismos términos, esa Organización Meteorológica Mundial determina los parámetros para la meteorología a partir de los parámetros a nivel mundial. Y han hecho una trampa en estos últimos años para que se adapte al chamullo del cambio climático. Han cambiado la manera de medir la temperatura y lo que antes se medía a 2 metros, ahora se mide a nivel del piso. Y obviamente que temperaturas medidas a nivel del piso son muy diferentes a temperaturas medidas a 2 metros de altura, tanto las frías como las calientes. Y eso hace que cuando uno va a las estadísticas y no se percata de esa pequeña trampita que hicieron, dijeron, ¡ah! Cambio climático, las temperaturas se están disparando hacia arriba y hacia abajo, vamos a morir todos. Y con esa histeria nos están manipulando estos últimos años, a tal punto que los sucesores actuales en todos los canales del mundo, a la hora de mostrarte el mapa meteorológico, hasta han cambiado las escalas de colores y predomina prácticamente el rojo, como si estuviéramos todos en el infierno. Yo veo hoy los informes meteorológicos que están pasando en estos días en los canales europeos y te da la sensación de, uy, Europa está en el infierno, van a morir todos, el mismísimo diablo con el tridente debe estar diciéndole, todo se va a arder. Terrible, pero bueno, a estas cosas nos tenemos que ir acostumbrando en este mundo en el cual la comunicación
y los organismos que dictan las leyes a nivel global están secuestrados por un grupete muy, muy pequeño de sátrapas, que son todos amigos entre ellos y que todo lo que hacen lo hacen en beneficio propio y en perjuicio nuestro. ¿Qué tema? Bueno, como yo decía hace un rato, las condiciones climatológicas, que son la repercusión del tiempo en términos de 30, 40 años por una región geográfica, están totalmente antojadizamente manejadas y bueno, vos lo terminás ratificando, más Yo allá te de lo que digo Buenos Aires hoy. Buenos Aires hoy son las mismas temperaturas de la época en la cual yo iba a la escuela. Las mismas. No ha cambiado nada. Pero bueno, nos hacen creer con el cuento del cambio climático, que tenemos que adaptarnos a un montón de nuevas normas, que tenemos que ir hacia la sustentabilidad y la emisión cero. Entonces inventaron el cuento del impuesto al carbono con un solo objetivo: detener el progreso industrial de las naciones que esta élite determina que van a ser simplemente proveedoras de mano de obra barata, como lo era, o proveedoras de materias primas o de recursos y ya, como lo era a fines del siglo XIX la división del trabajo impuesta a nivel mundial por el Imperio Británico. Nada nuevo bajo el sol. bien, Quique, estamos en un momento en donde la política se va a presentar a competir a través de las elecciones en los distintos países y yo marco el momento electoral como la obra suprema de la simulación en donde participan de las elecciones dos partidos o tres partidos que en definitiva cualquiera de ellos se disputa por el poder, pero ninguno plantea una disidencia de fondo respecto a la metodología de administración de los gobiernos que está impuesta desde hace tiempo, visto como una forma democrática a través de la forma indirecta de elegir los representantes nuestros, y con esa democracia indirecta cada uno que llega al cargo termina haciendo lo que le dicen otros, que no tienen nada que ver con los intereses legítimos de nuestro pueblo. Entonces estas elecciones en el mundo quizás marquen algún cambio de actitud o un cambio de algunas cuestiones que nos puedan beneficiar o perjudicar. ¿Qué opinas de esto, Quique? Acá volvemos a lo mismo. Estamos hablando del corazón del sistema. ¿Cuál es el corazón del sistema? La sacrosantidad del domingo electoral, que en algunos países es un martes electoral o un jueves, no importa eso, ¿eh? Ese día que todos tenemos que ir en masa a rendirle culto al misterio de la urna y de esa forma, introduciendo nuestro voto, estamos entregando nuestro acto de fe, que no es más que eso, un acto de fe, porque la verdad es lo que sucede a partir de ese momento y hoy en la era de la tecnología es algo totalmente manipulado. Vos fijate cómo se ha impuesto en todos los países del mundo, salvo acá. Acá me llama la atención, ¿no? Que lo que lo más importante en un proceso electoral son los votos que llegan por correo, ¿ah? Los votos que llegan por correo. Y eso es lo más manipulable de todo. He visto lo que fue el proceso electoral español de hace un mes atrás y todo era voto por correo que llegaba del exterior. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Eh, Hoy en Francia, lo mismo, lo que acaba de pasar en Francia. Segunda vuelta para unas legislativas. ¿Cómo es esto? Ah, porque no te gustó el resultado de la primera, entonces vamos a hacer una segunda. Y en esa segunda nos reagrupamos, chamullamos entre todos y convencemos a la gente a través de nuestro poderosísimo sistema de medios de comunicación que de ninguna manera se les ocurra votar por la extrema derecha, porque si no nos vamos a ir todos al diablo. Mejor votemos por nuestros candidatos, que esos garantizan
la estabilidad del sistema. Sí, garantizan la estabilidad del sistema para ellos, para que esta farsa siga adelante. Y lo que es muy notable en todos los países del mundo, que los pueblos están cada vez peor. No hay un solo pueblo que a través de un sistema electoral democrático demuestre resultados positivos y que esté contento y feliz. No hay uno solo en el planeta. Eso no nos habla de que el sistema está podrido y esta cosa a la que llamamos democracia no es más que un cadáver putrefacto de algo que no tiene absolutamente nada que ver con con la expresión de la voluntad popular. Si no cabe duda de que la situación, tomando como punto de partida de la situación internacional, el análisis de nuestra economía, un país riquísimo, exportador de alimentos que tenga un 60, e incluso han habido voces que están anticipando que uno de los proyectos de gobierno es llevar al 85% la pobreza. Nos parece una barbaridad el haber llegado al 60, así que la barbaridad multiplicada sería este porcentaje último citado, y lo dicen así, algo así como si fuera un beneficio de la naturaleza que va a traer prodigiosidad para algunos sectores importantes, y lo único que produce es una traslación de los recursos económicos de la masa del pueblo a un grupo totalmente reducido que se beneficia. Muy pequeño, sí, así Y es. bueno, no sé hasta cuándo seguiremos con esta metodología, como bien decía, una democracia que es realmente irrepresentativa e irrelevante para los intereses de la nación, ¿no? Sí, pero lo que me está llamando la atención a mí que este fenómeno ya se está replicando a nivel global y está estallando por todas partes. ¿Cómo es esto? Si el pueblo francés, que viene de un historial de chalecos amarillos que prepandemia tenían ganas de romper todo y pasar por la guillotina a cuanto político se le cruzara. Ahora se manifiestan en masa en contra de todas las políticas que está llevando el gobierno adelante, más que nada en lo que tiene que ver con la inmigración, porque cualquiera que visite no solo Francia, cualquier país de Europa, se va a dar cuenta que Europa, la sociedad europea, ya no es más sociedad europea. A mí me llamó mucho la atención. Hay barrios en Bruselas, por ejemplo, que son prácticamente musulmanes, que ya no hay iglesias, que lo han reemplazado todo por mezquitas musulmanas, que la ley que se aplica es la de la Sharia y la policía ni siquiera se anima a ingresar, ni siquiera. Eso sumado a todos los magrebíes que van llegando en masa y todos hombres y en edad militar y toda gente, gente fornida y organizada, van llegando en masa a Europa y está cambiando el perfil racial de un continente entero. Eso no es algo sano, por más que desde los mierdos, y nunca mejor dicho este término, mierdos, nos convencen de que el multiculturalismo es algo positivo. No, el multiculturalismo representa la decadencia de la cultura actual. Y si hay algo que nos va a ser lo único que nos va a rescatar como sociedad, es que prevalezcan nuestros valores culturales. Y si a nuestros valores culturales los degradan con la intención de hacerlos desaparecer y todos muy contentos nos quedamos pasivos viendo este fenómeno y sin hacer nada, es la mejor manera de una conquista. Hoy por hoy, un libro de los años 70, fines de los 70, Armas silenciosas para guerras tranquilas, está más vigente que nunca, más vigente que nunca. ¿Eh? Y estamos viviendo eso.
a través de armas silenciosas, nos están derrotando en una guerra que como no hay bombazos y explosiones, la llaman guerras tranquilas. Pero si llegado el caso, esta guerra tranquila no funciona, inmediatamente mueven el switch y pasamos a la guerra no tranquila, y es lo que les está pasando a los palestinos, por ejemplo, a los ucranianos también. Y entendamos que los ucranianos no es porque son las víctimas de los rusos que son los malos, no. La guerra de Ucrania comenzó en el año 2014, cuando Victoria Nuland, enviada por el gobierno de Obama y con Joe Biden y con Hillary a la cabeza, decidieron derrocar al gobierno de Yanukovych para reemplazarlo por un títere de ellos que se llamaba Poroshenko. Ahí fue donde empezó la desgracia ucraniana. O sea, no es porque Putin es malo y un día se le ocurrió invadir Crimea. No, no, es muy distinta la narrativa que nos venden los mierdos a lo que es la realidad, ¿no? Pero son muy pocos los que tienen la capacidad de hacer un análisis geopolítico desde la perspectiva de la verdad y no desde la perspectiva del interés de estos mismos grupos que estábamos describiendo al principio. Están en todas, ¿eh? En todas, no se les escapa una. Como Quique Romero. Enrique Romero es un periodista, analista estratégico internacional, y con él desarrollamos distintos temas que hacen a lo que concierne a nuestro país, porque cuando hablamos de política internacional algunos creen que es lo que pasa afuera, y resulta que nada de lo que pasa afuera deja de pasar adentro, porque los órdenes que manejan y los sectores de poder que manejan el conjunto de la economía en el mundo son los mismos. Lo único que tienen es la particularidad de apropiación de los recursos en distintos países, y de acuerdo a ello diseñan políticas que se diferencian, pero con un solo objetivo: siempre la pobreza, que va en ascenso, y a la concentración de riqueza, que también va en ascenso, pero en manos de poquísimos y muy poquísimas personas. Quique, lo curioso de todo, que estamos hablando de Ucrania, que cuando desembarcan los países de lo que eran los aliados en Normandía, peleaban ingleses, dinamarqueses, holandeses, canadienses, australianos, norteamericanos, todos, incluidos los franceses que estaban ocupados y gobernando a favor de ellos con la República de Vichy, pero cuando desembarcan todos ellos, peleaban contra Alemania, que eran los nazis. Y Ucrania peleaba contra Rusia, pero a favor de los nazis. En este Así es. momento, la fuerza nazi es ahí, Ucrania, y los norteamericanos, los ingleses, los franceses, los europeos en general, todos peleando a favor de los nazis, en contra de Rusia, favoreciendo a un gobierno nazi que ya lo entendemos bien y lo conocemos a través de lo que fue ese proceso del 39 al 45 de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es la incoherencia Bueno, absoluta, ¿no? no, no es para nada ¿Por incoherente. qué? Es una nota discordante, sí, si uno lo ve desde afuera sin comprenderlo, pero cuando uno se sumerge y lo estudia, tiene un hilo conductor perfectamente lineal y totalmente coherente. Y la realidad es que hoy estamos viviendo el Cuarto Reich. Hoy estamos viviendo el Cuarto Reich. Estos sucesores de quienes hicieron el intento que se llamó Tercer Reich, financiando y promoviendo a Hitler, hoy son los mismos que promueven este Cuarto Reich, que desde afuera se lo llama Nuevo Orden Mundial. Y hay un país clave en ese pivot, y hay unos personajes claves en ese pivot. El país es Holanda y los personajes son la corona holandesa. Puntualmente el príncipe Bernardo de Holanda, el abuelo del actual rey de Holanda, que era un nazi, desde ya hay fotos de él vestido con su uniforme nazi, y fue el responsable de esta transición una vez vencido el Tercer Reich,
de pasar con otros métodos a dominar Europa, y esos métodos fueron la Unión Europea y la OTAN. Vos fijate la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Su primer secretario general fue Lord Ismay, eh, que era inglés, obviamente, ¿no? Pero a partir de ahí su continuidad eran todos generales alemanes de Hitler, eran generales del Estado Mayor de Hitler, que se reciclaron en ejércitos modernos de la Europa moderna y de la Unión Europea. Los impulsores de la Unión Europea también fueron estos mismos personajes. Y los nazis se fueron reciclando. Y el día que verdaderamente terminemos de aceptar, como ya está demostrado, está totalmente demostrado, que Hitler no murió en ese búnker en Berlín, sino que Hitler huyó a la Argentina y vivió sus años en Bariloche. Con la caída de Perón se trasladó a Paraguay y vivió bajo la protección de Stroessner. Acá vivía bajo la protección de Perón. Todo esto ya está demostrado hasta por documentos desclasificados de la CIA, por testimonios de miembros del ejército argentino que eran el enlace entre el gobierno del general Perón y Hitler en Bariloche. Todo esto está demostrado, pero hacemos de cuenta que no. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Y mirá, si te interesa analizar bien el tema, no sé si ya lo has entrevistado, pero Abel Basti, este periodista de Bariloche, ha hecho una investigación impecable y en donde está todo demostrado de manera irrefutable que Hitler vivió en Bariloche. Y si nos mintieron en eso, porque nos mintieron, nos han mantenido en un cuento eterno durante todos estos años, eso quiere decir que todo, absolutamente todo lo que nos contaron acerca de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos contaron acerca de la caída del nazismo, lo que nos cuentan hoy acerca de este Cuarto Reich, todo es mentira, todo. Entonces vivimos en un mundo que nos han puesto como una pantalla de ilusión. ¿Viste el mito de la caverna de Platón? Bueno, así estamos. Qué tema, ¿no? Lo lamentable es que nos pasamos de mitos a historias, pero que en definitiva todas estas irrealidades son los Es todo factores lo de mismo. formación del conjunto de la sociedad. Y si se enseña a alguien que los cimientos son horizontales y no verticales, de tanto aplicar esas palabras incorrectas y modos de aplicación de esta metodología de construcción, la gente termina entendiendo como tal, por tanto insistencia de llevarnos adelante con una serie de verdades que son desmentidas por la realidad, ¿no? Pero bueno, hay Sí, pero hasta en la intereses. educación te lo modifican. ¿Cómo es posible que en la educación, y hoy es un tema de debate central en los Estados Unidos, el propio Donald Trump acaba de hacer la semana pasada una declaración contundente de campaña donde dice, un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Cualquier cosa que intenten meter en el medio no existe. Bueno, si tenemos que llegar a esa discusión, es que el mundo está muy, muy, pero muy enfermo. Y bueno, lamentablemente esa enfermedad, yo lo que me preocupo para dividir la gente son los beneficiados y los perjudicados. Perjudicado el Ahí está. 99,9, beneficiado el 0,001, pero que ese 0,01 maneja el poder, en definitiva. Son los que establecen Así las es, normas. así es. Yo analizaba y veía, ¿no? Increíble cómo llega un grupo de personas, constituyen un grupo armado y eso le llaman fuerza de seguridad, constituyen otro grupo de gente que desarrolla normas que le llaman legisladores y esas normas están hechas en base a
representar intereses muy puntuales, otro grupo de personas le llaman justicia, y nosotros vemos como si fuera el Estado normal, ¿no? Y los que están gobernando, que son el Ejecutivo, son los que se apropian de todos los recursos que tiene el país, y si sería para la gloria de nuestro país estaríamos felices, porque yo establezco esta comparación muy sencilla, muy esquemática, para poder preguntar por qué lo voltearon a Muammar Gaddafi, que tenía un gobierno totalmente próspero, que repartía plata, que tenía plata depositada en Europa, y no haciendo ningún milagro, sino no robando y fundamentalmente tomando la riqueza de la explotación petrolífera para beneficio del pueblo libio. Y bueno, vinieron, lo Así es. liberaron a Libia, ¿no? Lo liberaron y después de la liberación le han sacado el Mm. tirano, y resulta que el tirano que les daba de comer, que les daba un nivel educativo de lectura que habían llegado al 85%, que les ponía agua, que les regalaba una casa más $5.000 a cada uno de los gobernantes, de los ciudadanos cuando se casaba. Y bueno, le pegaron un tiro para que no siga haciendo esto, para que no prolifere el ejemplo, porque ahora en este momento Libia vive en un estado de muchísima miseria, como todos los países del mundo que tienen muchísima riqueza, pero no para el beneficio de la población. Exactamente, y qué buen ejemplo, ya que lo traes a colación el caso de Gaddafi. Es como si en la Libia de Gaddafi estaba prohibida la usura. La usura quiere decir préstamo o interés, y no especifica la tasa el término. Cualquier tasa que sea un interés es usura. Y en la Libia de Gaddafi la usura estaba prohibida ¿Sí? No cobraba intereses. y no cobraba intereses. Pero no solo eso, todos los beneficios para la población que vos recién mencionabas era real, pero eso no lo podías contar en la narrativa de una Hillary Clinton que estaba promoviendo el ataque a Libia para que las empresas petroleras texanas se hicieran con el negocio del petróleo libio. Y el gran pecado que cometió Gaddafi fue intentar vender el petróleo de los libios, y no solo de los libios, convencer a los otros países de la OPEC, musulmanes más que nada, que el petróleo iba a ser comercializado en otra moneda diferente al dólar, el euro, por ejemplo, y el grado de éxito que tuvo en el avance del dinar oro, que era una moneda iraquí respaldada en oro para la venta del petróleo, casualmente. Eso ya fue imperdonable y fue su sentencia de muerte. En cuanto intentó poner en circulación ese dinar oro, recibió la visita de los misiles democráticos que vinieron a liberar al pueblo libio del yugo nefasto de este terrible dictador que era Gaddafi. Invadieron la tormenta del desierto, desataron Ujú. semejante genocidio, 1 millón de personas muertas, ¿para liberarlos de qué? Todo en base a mentiras. Algo similar pasó con Saddam Hussein en Irak, y también el denominador común fue el día que Saddam Hussein decidió vender petróleo en otra moneda que no Así fuera es, el dólar. ese es el Y hoy paralelismo. Hoy estamos frente a una situación similar en la cual los saudíes le han puesto finalización al acuerdo de 1973, en el cual se determinó que el petróleo se iba a comerciar exclusivamente en dólares, y el garante de todo este acuerdo con respecto a los países de la OPEP era la propia Arabia Saudita. Ese acuerdo se dio por concluido al final del mes de mayo. El 31 de mayo terminó ese acuerdo. Todavía no se ven las consecuencias, pero ya se empieza a ver una demonización del Háblalo reino al... saudí, una demonización del reino saudí por parte de los medios internacionales. Y cuando se empieza con una demonización, de ahí a que
reciban la visita de los democráticos misiles norteamericanos, es muy poquito, pero estamos también frente a una instancia a nivel global que ya Estados Unidos no tiene el poder que tenía, no lo tiene. Estados Unidos hoy es un poder en decadencia. Es una mentira muy grande creer que Estados Unidos es invulnerable. Y lo están demostrando los yemeníes. ¿M? En Yemen Le han están. agujereado el Eisenhower, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso demuestra el caso yemení que hoy un portaaviones es una pieza de museo. Totalmente, Mm, totalmente. sí. Bueno, en ese contexto internacional, ¿cómo lees vos el panorama que se abre ahora? No, ya se cansaron de matar gente, las fuerzas pro-israelíes, incluido Estados Unidos, con todo el apoyo que le da a este gobierno genocida que está llevando adelante esta masacre civil, ¿no? Porque muere un judío y tratan de hacer un monumento y hacer líos. Cuando la despiden a esta encargada de noticias del canal C5N, porque había dicho que atacó a Israel y ellos no, Israel solamente se defiende y la sacaron. A la Ujú, señora sí, Mónica Donofrio creo que era, ¿no? sí, Mónica Donofrio, Y bueno, exactamente. pasando a otro tema, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que están por atacar el Líbano y están diciendo ahí que está Hezbollah. ¿Cuál sería la reacción? Netanyahu, primero, todo lo que sabemos acerca de lo que sucedió el 7 de octubre del año pasado es mentira. Todo, absolutamente todo. Todo, todo. ¿Eh? Y ya es pública esa mentira, no es una mentira oculta, pero la gente no toma, no le toma dimensión, no le toma dimensión. Ya está demostrado que esas 7 horas que tardó el ejército israelí, supuestamente el ejército más preparado del mundo, para entrar en combate frente a este ataque de Hamas, que lo estaban haciendo en moto y en parapente, ¿eh? En moto y en parapente entraron a atacar. Esas 7 horas que se tomaron fue porque recibieron la orden de dejarlas pasar esas 7 horas. Después, en ese famoso festival de música que había cerca de la frontera con Gaza, del cual se llevaron la gran mayoría de los secuestrados, siguiendo una directiva del ejército de Israel que se llama Directiva Aníbal, ¿eh? Que la directiva Aníbal consiste en matar a los propios, llegado a la necesidad para que no huyan. Bueno, está demostrado ya y es público que los helicópteros israelíes abrían fuego contra los propios civiles israelíes. Ya está demostrado eso. Pero esto no es nada. A esta altura también está demostrado por confesión del propio ex primer ministro israelí, Ehud Barak, que jamás fue financiado por el propio Estado de Israel a través de una triangulación que hacían con la corrupta monarquía del Estado de Qatar, con el único objetivo de nunca llegar a la solución de los dos estados, porque jamás gobernando en lo que es la franja de Gaza exclusivamente y la organización, la OLP, la Autoridad Palestina, gobernando en lo que es Cisjordania, estando en desacuerdo la una con la otra y compitiendo, jamás se iba a llegar a esa solución de los dos estados, y es lo que siempre el partido de Netanyahu pregonó, hacer lo imposible para que de ninguna manera se llegara a esa solución. Esto que te estoy diciendo no es que yo lo sé porque soy un agente de inteligencia, que tengo información especial. No, es público y lo ha dicho el propio ex primer ministro de Israel, antecesor de Netanyahu, Ehud Barak, que ellos financiaron la creación de Hamas con el objetivo de que nunca se llegue a la solución de los dos estados. Entonces,
Si a estas declaraciones así de trascendentes los mierdos no le dan trascendencia, todo lo que nos cuentan es mentira, todo lo que nos cuentan es propaganda, absolutamente todo. Muy bien, Quique Romero. Llegamos agradecidos con tu participación al punto final de nuestra entrevista. Te aclaro que los sistemas se pueden mantener porque toda esta estructura, que es una ficción administrativa en donde la finalidad es hacernos creer que estamos en un sistema representativo, y en realidad es representativo, sí, pero no de nuestros intereses, y el voto no tiene ninguna relación lo que se vota con lo que el pueblo necesita, y menos que menos con la campaña de las personas, con todas sus promesas y las cosas que dicen que van a hacer. Cuando se dicen liviana y rápidamente pueden entenderse como beneficiosas, pero cuando vemos, en caso de cumplirse lo que se dijo en campaña, resulta que tenía una letra chica que termina invirtiendo, el sector beneficiario se termina convertido a perjudicado. Pero ya para el cierre nuestro, queremos para que otro momento analicemos lo que es el sentido de la democracia y cómo se ha venido históricamente vulnerando lo que sería la buena fe de nuestro pueblo a través de la votación. Y dentro de ello, para mantener el orden, están las fuerzas del orden. Y te comento, vamos a tener una persona en instante que nos va a hablar desde Mar del Plata sobre eso, la corrupción policial, en donde la policía da 1000 vueltas pero nunca encuentra, y si encuentra termina inculpado un perejil, pero los grandes nunca caen porque son los que mantienen el sistema o los cómplices del sistema, dado que los que mantienen están bastante lejos de nuestra geografía. Muchas gracias, Quique Romero. Vos fijate, Raúl, que todo esto que vos me estás describiendo es casualmente el sistema. Y el sistema es lo que nos trajo hasta acá y es lo que está podrido. Por eso la única ideología que le cabe a un ciudadano a pie en este siglo XXI ya no son más ni las izquierdas ni las derechas, porque lo único que hay son arribas y abajos. Arriba está el sistema, abajo estamos todos nosotros. Por eso la única ideología que le cabe a un ciudadano de a pie es aquella ideología que esté en contra del sistema, y esa ideología yo la bauticé como el antisistemismo, la ideología para el ciudadano de a pie en el siglo XXI, el antisistemismo. Perfecto. Un abrazo grande, Quique, y Gracias, muchas Raúl, te gracias. mando un gran abrazo. A ti también. Nos vamos al corte.